¿Qué tal, chicos? Bienvenidos sean todos ustedes a este curso de geometría donde vamos a explicar ahora el tema de ángulos en la circunferencia. Empezando con el tema, debemos tener en cuenta que estos ángulos van a estar en relación por su ubicación. Por ejemplo, el primer ángulo por su ubicación encontramos un ángulo central en una circunferencia. ¿Qué quiere decir? Que es aquel ángulo cuyos vértices es el centro de la circunferencia y sus lados vendrían a ser esos rayos cualesquieras, ¿no? Puede estar en cualquier posición. Si fijamos esta posición tal cual como estamos viendo del gráfico, entonces podemos decir que por ángulo central debemos tener en cuenta que si el ángulo central es alfa, entonces todo este arco AB que estamos aquí colocando también vale la misma medida que el ángulo central, ¿sí? Entonces se cumple eso por propiedad de ángulos centrales. ¿Y cómo haríamos aquí con el ejemplo? Mira, una aplicación sencillísima. A ver, tenemos aquí el ejemplo número uno que me piden calcular X. Entonces, ¿cuánto es X? Al ojo, X vale 80, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te dije que el ángulo central que está aquí será igual a todo este arco que está aquí. Entonces, si el arco vale 80, el ángulo vale también 80. O sea, llegamos a la conclusión que X es igual a 80, ¿sí? Y eso sería nuestro resultado en el primer ejemplo, algo sencillo nada más. A ver, pasemos ahora a verificar con ángulo inscrito, ¿sí? ¿A qué se refiere con ángulo inscrito? Según la posición, debemos tener en cuenta que el ángulo inscrito está formado por aquí, está formado por dos cuerdas, ya no radios, sino que ahora estas longitudes de aquí, esta y esta que está acá, esas son cuerdas. Entonces, la unión de estas dos cuerdas unido por un vértice se forma un ángulo. Entonces, este ángulo de aquí se le llama ángulo inscrito. ¿Qué quiere decir? Que si el ángulo inscrito vale beta, entonces todo este arco que ocupa esas dos cuerdas, ¿sí? Todo ese arco AC sería el doble, ¿sí? Pasa a ser como el doble. O si fuera viceversa, este que está aquí como doble, entonces ingresaría todo este arco AC, pasaría como su mitad, ¿no? Si era 2 beta, entonces su mitad sería beta. Esa es la propiedad que se cumple de ángulo inscrito. Un ejemplo fácil y sencillo sería este. Me piden calcular X en este segundo ejemplo. Entonces, sabemos que todo esta acá, todo este arco que está unido con esas dos cuerdas, vale 100. Entonces, si eso vale 100, ¿cómo ingresa? Ingresa con su mitad. Quiere decir que ese ángulo inscrito vale la mitad de 100, que sería 50, nada más. Entonces, a la conclusión llegamos que X vale 50. Listo, 50 grados sería el resultado de ese ejercicio. ¿Está bien? Sencillo y simple. Luego de conocer el ángulo inscrito, también tenemos que conocer el ángulo semi-inscrito, ¿sí? Entonces, este ángulo semi-inscrito es similar al anterior, se aplica casi la misma propiedad, solo que debemos tener en cuenta que esto está formado por una recta tangente en la circunferencia y también por una cuerda que pasa por ese punto de tangencia, ¿sí? Esa recta es una recta A o una recta L de la tangente. Y el B que está aquí, eso vendría a ser mi punto de tangencia, ¿sí? Este que está acá, ese es mi punto de tangencia. Entonces, debemos tener en cuenta que el ángulo que se forma esta recta tangente con esta cuerda BC, ese ángulo conformado, ¿sí? Si es tita, entonces decimos que desde el punto B, todo este arco hasta el C, donde se termina esta cuerda, el arco BC vendría a ser el doble, lo mismo. Y si fuera viceversa, entonces este 2 tita ingresa con su mitad, ¿no? Como ángulo inscrito, sale con su doble o viceversa, ingresa con su mitad. ¿Está bien? Esa es la propiedad que se cumple aquí en ángulo semi-inscrito. Un ejemplo básico y sencillo sería este. Me piden calcular X. Entonces debemos tener en cuenta que acá, sencillo, mira, nosotros sabemos que un ángulo
completo o una vuelta completa de ese ángulo, ¿cuánto vale? 360, ¿sí o no? Entonces yo desde este punto, mira, desde este punto hasta llegar a este punto tengo 240. ¿Cuánto crees que sea todo esto que está acá? Esto que estoy pintando ahorita. Todo eso vale ¿cuánto? 120. Excelente. ¿Por qué, profe, 120? Porque 240 más lo que estoy completando, 120, toda esa circunferencia, todo el contorno, ¿cuánto vale? 360. Ahora, por ángulo semi-inscrito, si este de aquí, nada más que he pintado a instantes, este de aquí vale 120, ¿cómo ingresa? Si ahí era 120, ingresa con su mitad, ¿verdad? Al semi-inscrito. ¿Y cuánto sería? 60, ¿sí? Ingresa con su mitad de 120 y sería 60. Por lo tanto, aquí X es igual a 60 grados. Y listo, así determinamos la resolución de ese siguiente ejercicio número 3, el ejemplo muy básico, ¿está bien? Solamente para calentar. Ahora pasemos a otro ángulo más también. No cabe, no es ni debemos tener en cuenta que el ángulo interior de esta circunferencia hay dos tipos, ¿no? Ángulo interior que puede ser posicionado de esta manera como vemos aquí o también lo podemos encontrar en aquí. Aunque es lo mismo, ¿por qué? Porque por ángulo unido por su vértice, este ángulo aquí sabemos que es lo mismo que el ángulo que está a su costado. Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta. Muy bien, entonces, vamos a ver por acá. A ver, un ratito, vamos a borrar esta parte para poder explicarte ahora ángulo interno. Entonces, ¿qué dice el ángulo interno? Me dice que el ángulo X que está aquí será igual a la semisuma de los dos arcos. El arco AB, este arco AB, y el siguiente arco, ¿sí? CD. Entonces, la semisuma del arco AB y CD, eso será igual, ¿sí? Entre 2, claro, semisuma es igual al X. Nada más es lo único que debemos saber en aquí en ángulo interno. Entonces resolvamos. Vamos por aquí a ver. En esta parte tengamos en cuenta que tenemos el ángulo interno, ¿sí? Y tenemos los dos arcos, ¿verdad? El arco unido por esas cuerdas que es uno 60 y el otro arco que es 80. Entonces, ¿a qué será igual ese ángulo interno? Será igual a 60 más 80 entre 2, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es 60 más 80? Es 140 entre 2, eso me resulta 70. Y listo, resuelto el ejercicio, sí, el ejemplo número 4, ¿no? Ejercicio todavía, solamente son ejemplos para afianzar las propiedades que tenemos ahí. Ok, si ya hemos visto ángulo interior, ahora pasemos al ángulo exterior. Hay formas del ángulo exterior. Entonces debemos tener en cuenta, uno, la forma es por rectas secantes, ¿sí? Rectas secantes a la circunferencia, uno de los ángulos exteriores que lo estamos viendo aquí, ¿no? Este es un ángulo exterior. Otro puede ser unido por una tangente, sí, una recta tangente y una recta secante. También encontramos un ángulo exterior. Y otra propiedad, sí, que se cumple en la misma función, es unido por dos rectas tangentes, ese ángulo exterior. Muy bien, debemos tener en cuenta que para los tres casos que tenemos aquí, se cumple esta propiedad, que el arco mayor, que es M, y el arco menor, que es N, se diferencian, o sea, se van a restar y se va a dividir entre dos. Así obtengo ese ángulo exterior, ¿sí? Lo mismo pasaría en el segundo caso, ¿sí? El arco mayor con menos el arco menor entre dos es igual al ángulo exterior, ¿sí? Ahora, acá también pasa lo mismo. El arco mayor menos el arco menor, entre dos, obtengo el ángulo exterior, ¿está bien? Pero también debemos tener en cuenta aquí una de las propiedades principales que solamente funciona cuando tengo dos rectas tangentes. ¿Qué me dice? Que ese ángulo exterior más este arco AB, o sea, esto que estoy señalando aquí, este arco AB, la suma de este ángulo exterior más el arco AB me tiene que sumar 180 por propiedad. Sí, por propiedad. ¿Está bien? Ok, listo. Teniendo en cuenta eso, ahora sí, pasemos
a este ejemplito de aquí. A ver, dos ejemplitos. A ver, en casos distintos, ¿no? ¿Qué me piden calcular el valor de X? Entonces sabemos que el ángulo exterior, mira, acá tenemos dos rectas tangentes, ¿no? Formado ese ángulo exterior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este ángulo exterior es igual a ¿qué? Al arco, al arco que es mayor 100 menos el arco menor que es 60 y lo vamos a dividir todo entre 2. Entonces resolviendo 60, 10, 100 entre menos 60, 40. Entre 2, eso me resulta 20. Así sabemos el valor del ángulo externo. Lo mismo pasaría acá. Tenemos una recta tangente y una recta secante. Esa esos dos rectas unidos por un vértice forma el ángulo exterior. Entonces, ¿qué quiere decir? El ángulo exterior o externo es igual al arco mayor, este arco mayor que es 120 menos el arco menor, todo este es el arco menor que equivale a 30 y dividido entre 2. Resolvamos por propiedad, esto me da ¿cuánto? 90 entre 2, eso me resulta 45. Quiere decir que ese es el ángulo externo o el ángulo exterior de esos dos ejemplos de ahí. Muy bien. Pasemos ahora sí a los ejercicios, chicos. Ya saben que en la ficha aplicativa le vamos a dejar aquí en la descripción para que tú lo puedas descargar de manera gratuita. Ok, comenzamos y puedas practicar. A ver, me piden calcular X. Entonces, ¿qué hacemos? Es fácil, mira. Ángulo por ángulo central, acuérdate, por ángulo central que te decía. Si el ángulo central es X, entonces todo este arco que conforma estos dos rayos, dos cuerdas, diré dos radios de aquí con el de acá también es lo mismo. Si es X, el de acá también pasa lo mismo. Todo este arco vale X. Ahora, por ángulo inscrito, ahora por ángulo inscrito, fíjate, mira, esta cuerda de aquí hasta aquí y esta cuerda de aquí, ¿ya? Hasta el punto C. Recuerda que estas dos cuerdas se refiere a un ángulo inscrito. Entonces, el ángulo inscrito que te decía, que si era 20, ¿cómo salía a todo este arco? Salía con su doble, ¿no? ¿Y cuánto es su doble de 20? 40, ¿no? Por ángulo inscrito, nada más. Y así determinamos el valor de X. En la número 2, también debemos tener en cuenta aquí una de las propiedades de ángulos en la circunferencia. Primero, debemos tener en cuenta que la suma de dos ángulos internos en un triángulo rectángulo me da 90, ¿verdad? Y si este es 42, el de acá tiene que ser 48. ¿Por qué? Porque la suma de 42 más 48 me tiene que dar 90 en un ángulo recto, ¿sí? En este triángulo CAB, nada más, ¿ya? CAB. Ahora, si él es 48 por ángulo opuesto al vértice, aquí también vale 48, ¿está bien? 48, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué me piden acá? Me piden calcular CDE. CD, o sea, CD quién es mi arco, ¿no? Acá lo ponemos, ¿ah? CD es el arco, este que está acá. Este CD es el arco. Entonces, por ángulo semi-inscrito, acá sí aplicamos el semi-inscrito. Si el ángulo vale 48, entonces, ¿cuánto crees que valga el arco? Salía con el doble, ¿no? Similar al inscrito. Si él es 48, sale con su doble. Entonces, quiere decir que todo este arco que está acá de color verde, ¿cuánto vale? 96. Entonces, quiere decir que la medida de CD de ese arco ¿vale cuánto? 96, el doble de 48. Y listo, así resolvemos el ejercicio número 2. Ahora pasemos al ejercicio número 3, en la cual también me están dando, dice, del gráfico que me piden. Me piden calcular X, si O es centro y T es tangencia. Ok, muy bien. También similar a la anterior, acá lo vamos a aplicar por ángulo. A ver, ¿por qué ángulo? Ah, ya. Por ángulo inscrito primero. Mira, mira, fíjate acá, fíjate, a ver. Si el ángulo inscrito es 70, ángulo inscrito porque está unido por dos cuerdas, ¿no? Entonces, si él es 70, entonces desde aquí hasta llegar aquí, hasta la tangente, punto tangente, ¿cuánto vale todo esto? El doble, sale con su doble. Acuérdate, si es que es 70, sale con su doble. 140. Ahora, nada más. Fíjate acá. A ver, cambiamos de color. El ángulo que está aquí es un ángulo semi-inscrito, ¿sí? Porque está unido por una cuerda y una tangente. Entonces, este ángulo semi-inscrito es muy sencillo. Si tenemos que todo el arco valía 140, acuérdate la misma propiedad del ángulo inscrito y del ángulo semi-inscrito.
Si todo este arco AT vale 140, entonces ¿cuánto ingresa aquí? Aquí en ángulo semi-inscrito. Ingresa con su mitad, ¿sí? Si es 140, su mitad sería 70. Por lo tanto, aquí X vale 70 grados, ¿ya? Acá le ponemos 70 grados, y listo. Y marcamos nuestra alternativa D. En la 4 me dice que A es un punto de tangencia. Ok, este es punto de tangencia. Y me piden calcular AED. Muy bien, para calcular AED, ¿quién es? La medida del arco AED. O sea, este de acá me piden calcular. Este. Vamos a pintarlo para que lo puedas notar. AED, ese arco me piden calcular. Muy bien. Ahora, fíjate acá algo muy sencillo y recordando propiedad de triángulos. Tenemos aquí un triángulo isósceles, ¿no? En el punto A, el D y el B. Es un triángulo isósceles. Por lo cual me dice que si tengo dos lados iguales, dos ángulos iguales. Entonces, como ya tengo 40, entonces el ángulo acá tiene que ser igual a este ángulo de acá y que la suma de esos ángulos de los tres, de estos ángulos internos, me tiene que dar 180. El único valor que cumple es que este sea 70 y el de acá también sea 70. ¿Sí? 70 más 70, 140, más el 40 que ya estaba, 180. Es por eso que tiene que ser 70. Ahora sí, y si ya sabemos cuánto vale la medida de ese ángulo, que ahora es seminscrito, entonces por propiedad del seminscrito, ¿qué nos dice? Que si este es 70, entonces por ángulo seminscrito, ¿cuánto vale todo el arco? Sale con su doble, ¿no? Si él es 70, sale con su doble y su doble sería 140. Entonces quiere decir que la medida de AE de ese arco, ¿cuánto vale? 140, el doble de 70. ¿Sí? El doble, ¿por qué? Por la propiedad de ángulo semi-inscrito. Listo. Ahora sí, pasemos aquí al ejercicio número 5. Claro está, 5. Y para pasar al ejercicio número 5 me piden calcular X y. Ahora escúchame, acá también voy a aplicar ángulo inscrito. Profe, ¿por qué? Porque mira, este es cuerda y este de acá es cuerda, ¿sí? En el X nada más. Y como son dos cuerdas, hay un ángulo, ese ángulo es formado ángulo o llamado ángulo seminscrito. ¿Y qué nos quiere decir? Que este arco que está aquí, si este arco que está aquí, ¿ya? De si este es X, sale con su doble. ¿Cómo saldría? Como 2X. O si no, viceversa, claro. Si él es 110 como arco, entonces, ¿cómo ingresa? Ingresa con su mitad, ¿verdad? Sale con su doble, ingresa con su mitad. Por lo tanto, X, ¿cuánto vale acá? 55, ¿sí? Ahora calculemos Y. La misma forma, este es una cuerda, esta es otra cuerda. Entonces, la unión de dos cuerdas por un vértice, el ángulo que está aquí posicionado se llama ángulo inscrito. ¿Y qué quiere decir? Que el ángulo inscrito, si él es I, sale con su doble. Todo este 110, el arco CD vale, que es 110, sería el doble de I, 2I, ¿no? Como el caso de X. O al revés también, si no le damos al revés. Si ya tenemos que vale 110, ingresa con su mitad. ¿Y cuál sería su mitad? 55. ¿Listo? ¿Qué te piden? X más Y. X vale 55 y vale 55. Por lo tanto, la suma, ¿cuánto me resulta? Justo 110. 110 es tu resultado, ¿sí? Marcamos nuestra alternativa C. Pasemos al ejercicio número 6. En el caso de la número 6 me piden calcular X. Muy bien. Listo. Ya, aquí te vas a acordar, a ver, te voy mencionando, para que tú ya sepas qué propiedad estoy aplicando. Por eso te menciono. Aquí vamos a aplicar también ángulo inscrito. ¿Por qué, profe? Porque tengo una cuerda y tengo otra cuerda. Entonces, la unión de dos cuerdas por ese vértice se forma el ángulo y ese ángulo es inscrito. Entonces, por ser inscrito, ¿qué se cumple? Que todo este arco que está aquí del ángulo inscrito será su doble. O sea, si él es 70, sale con su doble. Si él fuera X, saldría como 2X, ¿verdad? Pero en este caso, como es 70 en número, entonces aquí valdría 140. Todo ese arco que he pintado, BE, el arco BE, vale 140. ¿Está bien? Acá de manera gráfica. Muy bien. Otra propiedad por ángulo externo. ¿Te acuerdas una propiedad del ángulo externo que te comenté? Una propiedad fue el tercer caso,
cuando tenemos dos tangentes y esas dos rectas tangentes se conforma un ángulo, entonces decíamos que, vamos a poner ángulo A, decíamos que ese ángulo A más el ángulo 140, ¿cuánto tiene que sumarme ambos? 180, ¿sí? 180. Entonces, eso es por propiedad, ya por propiedad. Entonces, si él es 140, entonces el de aquí, ese ángulo externo que está aquí, ¿sí? De la medida C, tiene que ser 40. ¿Por qué 40? Porque 40 por propiedad más 140 me tiene que dar ¿cuánto? 180, ¿no? Propiedad de dos rectas tangentes, ¿ya? Eso ya lo mencionamos también en la teoría. Entonces, y si él es 40, en este triángulo DCF, triángulo DCF, tenemos 40 de ángulo y es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuánto crees que valga X? ¿Vale 50? Pues, ¿por qué? Porque 40 más 50 me tiene que dar 90, ¿no? En un triángulo rectángulo, esos dos ángulos tienen que ser igual a 90 grados. Por lo tanto, aquí X vale 50. Y de esa manera desarrollamos el ejercicio número 6. ¿Para qué? Para luego pasar al siguiente ejercicio, ejercicio número 7. A ver, en el ejercicio 7 me dice que calcule la medida de BC allá. La medida, no, el arco, sí, la medida del arco, ya el arco, acá está, acá, el arco, hay un circunflejo ahí. Entonces, el arco que se refiere quiere decir que todo BC, este arco, eso es lo que me piden calcular. ¿Le ponemos X? Sí, ya le ponemos X. Muy bien. Además, me dan acá el siguiente dato, me dice que A es punto de tangencia. Ya, muy bien, punto de tangencia. Ya, a ver, ¿qué hacemos acá? A ver, primero, si nosotros tenemos acá 25 y tenemos un triángulo rectángulo, lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿ah? TPA es un triángulo rectángulo. Entonces, si él es 25 y es un triángulo rectángulo, el de acá, ¿cuánto tiene que ser? 65, profe. ¿Por qué? Porque la suma de 65 más 25, la suma me tiene que dar ¿cuánto? 90 grados, ¿sí? Por eso es 65. Lo mismo pasa con el triángulo AQS, ¿sí? El triángulo rectángulo AQS. A ver, si él es 40, entonces el de acá tiene que ser 50. ¿Por qué? Porque 50 más 40 me tiene que dar 90 grados. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, si él es 65 y el de acá 50, ahora, la suma entre ellos dos, ¿cuánto es? Hasta ahí tengo 115, ¿no? 115. Entonces, ¿cuánto crees que valga este ángulo de aquí? Este ángulo de aquí. Valdría 6 5 también. ¿Por qué? Porque todo esto de acá es un ángulo llano. Y un ángulo llano, ¿cuánto tiene que sumarme? 180. Es por eso que él vale 65, ¿sí? Completando vale 65 para que la suma de estos tres ángulos consecutivos me sume 180 porque se conforma un ángulo llano. Muy bien. Y si él es 6,5, profe, ahora, ¿cómo puedo aplicar aquí ángulo en la circunferencia? ¿Qué propiedad? Acuérdate, propiedad de la circunferencia del ángulo inscrito. ¿Qué me dice? Que si tengo dos cuerdas, esta es una cuerda, mira, mira, y esta es otra cuerda, entonces el ángulo que está aquí es el ángulo inscrito. ¿Qué quiere decir? Que si él es 65, ¿cómo sale? Sale con su doble a todo el arco que está acá, ¿sí? Sale con su doble. 65, su doble, ¿sería cuánto? 130, ¿sí? 130. Entonces, por lo tanto, X vale aquí 130. Esa es tu respuesta aquí. Marcamos la, la B, ¿sí? 130. Justo lo que me pedían calcular, ¿no? BC, ese arco BC. Profe, y en el caso de la 8, ¿cómo haríamos? ¿Qué propiedad voy a aplicar? Muy simple y sencillo, muchachín. Lo que tú tendrías que realizar aquí también es ángulo inscrito, ¿sí? Ángulo inscrito. O sea, hay formas de resolverlo, pero las perspectivas, como tú lo puedas ver y aplicando las propiedades de ángulo en la circunferencia, lo resuelves, ¿no? En el caso mío, yo lo voy a aplicar por ángulo inscrito. Mira, mira. Este es cuerda y este es cuerda. Entonces, la unión de dos cuerdas se conforma un ángulo, ¿sí? Esa es, un ángulo, épale, un ángulo inscrito. Hace rato estamos hablando de ángulo inscrito, y si él es ángulo inscrito, ¿cuánto crees que valga todo el arco del ángulo inscrito? ¿Cómo sale? ¿Sí? Desde acá
Mira, todo lo que estoy marcando desde acá hasta acá, ¿sí? Entonces, si el ángulo escrito vale 100, entonces, ¿cómo sale con todo el arco? Todo el arco vale el doble, el doble. Y si está afuera, lo hacemos ingresar, ingresaría con su mitad. Pero como en este caso es viceversa, entonces ángulo inscrito al arco sale como el doble, o sea, multiplicándole por 2, 200. Sí, acuérdate, por propiedad de ángulo inscrito, es por eso que sale como el doble. Muy bien. Ahora, si él es 200, lo mismo hacemos ahora con el siguiente. Vamos a cambiar de color para que tú lo puedas notar con verde. Mira, diré, la cuerda CD, acá está, la cuerda CD, y la cuerda AD, la cuerda AD, la cuerda AD. Se forma el ángulo inscrito X. Ahora, ¿qué te dije? Si él es X, ¿cómo sale con su aquí, todo este arco? ¿Cómo sale como medida? Lo hacemos como ondulado. ¿Cómo sale con todo este ondulado, esta medida de acá? Sale con cómo, con el doble, ¿no? Si él es X, saldría con el doble que sería 2X. ¿Está bien? 2X. Muy bien. Tengo 2X desde A, B y C. La medida de A, B y C, que es el arco, sale como 2X y la medida de CDA, CDA, que está de color acá, guinda, sale como 200, ¿no? Entonces, tú sabes que todos estos dos ángulos conforman una vuelta completa, ¿no? O sea, 2X más 200 conforma una vuelta completa, una circunferencia y un ángulo completo. ¿Y cómo es un ángulo completo? 360. Esos dos ángulos tiene que sumarme 360. Despejamos para sacar el valor de X, pasa a restar 160. X a que es igual, divide y obtienes que X vale 80, ¿sí? A 80. Listo, resuelto el ejercicio número 8. Ahora sí, pasemos al siguiente ejercicio. ¿Y cuál es el siguiente ejercicio? Ese siguiente ejercicio es el número, acá lo ponemos 9, ¿está bien? Acá lo colocamos 9. Muy bien. De la misma forma, a ver, ¿qué debemos hacer aquí? Mira, me dice que la medida, calcula la medida de AB, ya, o sea, esto. Acá lo voy a apuntar, este. Vamos a ponerle X, ¿ya? AB vale X, ¿ya? Si la medida del arco CD, ¿quién es? CD es este, ¿no? CD, CD vale 30. Ya, listo, muy bien. Ya, mira, tengo dos arcos, un arco aquí y el otro arco opuesto lo tengo acá. Allá, acuérdate, cuando tenía dos arcos, ¿qué propiedad podría aplicar? Ángulo interno, ¿sí? Porque tenía dos arcos. Pero ahora, debe tener en cuenta algo acá en este triángulo. Ah, mira. Este triángulo que ahorita lo voy a pintar acá. Sí, este triángulo que ahorita estoy pintando una y otra vez pasándolo. Ya, ese triángulo, tengo dos ángulos, ¿verdad? Que es uno, 70, y el otro, ¿cuánto es? 60. La pregunta es, 70 y más 60 y 130. Entonces, él tiene que ser ¿cuánto? 50. ¿Por qué? Por propiedad fundamental de los triángulos. La suma de sus ángulos internos de ese triángulo, ¿cuánto me tiene que sumar? 180. Por eso 50 más 70, 120 y más 60, 180. Por eso él tiene que ser 50. No hay otro valor más. ¿Está bien? Ok. Ahora sí. Fijémonos, olvidémonos de lo de afuera. Fijémonos en la parte central nada más, aquí en esta parte de la circunferencia. Tenemos ángulo interno, ahora sí, ángulo interior. ¿Qué dice? Que ese ángulo interior 50 será igual a la suma de los arcos, arco X más el otro arco 30 entre 2. ¿Sí? Ok. Multiplica el 2 por el 50, sería 100. Es igual a X más 30. Por lo tanto, X a que será igual pasa a despejar y pasaría restando, ¿no? 70. Y listo, así marcamos nuestra alternativa de la número 9, la D. Sale 70. Y chicos, ya para finalizar este último ejercicio de la número 10, me piden calcular X si A, B, C, D son puntos de tangencias. Muy bien. A ver, por ser punto de tangencias me da una referencia. Cuando tengo dos rectas tangentes como la de acá y la de acá, entonces yo te dije que por propiedad 80, ya 80 que es el ángulo que está aquí el externo, más el arco AD, ¿cuánto me tienen que sumar eso? 180, ¿no? Acuérdate por propiedad, así tenemos una circunferencia en la cual tenemos dos rectas tangentes. Entonces, ¿qué decía? Que si él era, no sé, 40, entonces ¿cuánto valía todo este arco de aquí?
valía 140 porque la suma me tenía que dar ambos ángulos 180, ¿no? Tanto el arco y el ángulo, ¿verdad? Entonces, acordándome eso, aquí mira, si este es 80, entonces quiere decir que todo este arco, mira, lo pinto, lo repaso para que lo puedas notar. Todo este arco, ¿cuánto tiene que ser? 100 manguitos, ¿verdad? 100. ¿Por qué, profe? Porque 80 más 100 por propiedad, todo eso me tiene que dar 180. Lo mismo hacemos con el otro caso, lo mismo. Si ya tengo el ángulo externo que es 40, que está unido por dos rectas tangentes, eso es propiedad, ¿sí? Entonces, si acá tengo 40 ángulo externo, entonces quiere decir que todo este acá, todo este arco, todo este arco, todo este arco vale 140, sí, 140, ¿ya? ¿Por qué? Porque 40 más 140 me tiene que dar 180. La suma de los dos tiene que ser 180. Ahora, ¿qué tenemos? Me piden calcular X, pero ahora sabemos que X es un ángulo interno, un ángulo interior de esa circunferencia. ¿Sí? No es centro, no es centro porque no me están indicando aquí en el ejercicio. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Puedo afirmar que ese X es igual a la suma de ese arco que es 100 más la suma del otro arco que es 140 porque tenemos dos arcos, ¿no? La suma de esos dos arcos que está unido por esas cuerdas y el ángulo formado por el X, ¿ya? Entre dos, ¿sí? Propiedad de ángulo interior o de ángulo interno. Ya te estoy diciendo cuál propiedad estoy aplicando para que tú ya te identifiques y lo puedas resolver. Listo. 100 más 140 me resulta 240 sobre 2. Por lo tanto, dividimos y eso me da 120. Eso es el resultado del ángulo interno. ¿Cuánto me resulta? La solución me resulta 120. Entonces aquí, por dato, vamos a agregarle a todo uno, nos faltó, ¿sí? El resultado me daría 120. Esto es la respuesta, ¿sí? La B, 120. Ok, chicos, hasta aquí llegamos nuestra parte final de este video de ángulo en la circunferencia. Unos ejercicios básicos y con la teoría para que ustedes se puedan afianzar al tema. Ya saben, chicos, síganos por todas nuestras redes sociales, en TikTok, en Facebook, en YouTube. Estamos por todas las redes sociales. A la vez estamos compartiendo y realizando clases completamente gratis. Esta de aquí es una de ellas. Y a la vez estamos también regalando los materiales, las fichas y las aplicaciones, ¿no? Que realizamos durante las clases. Ok, aquí en la descripción te dejo el material, la ficha para que tú lo puedas descargar y también puedas practicar, ¿sí? Nos vemos y de aquí hasta otro video. Hasta luego.